Eso pasa, eso. Bueno, buen día, ¿cómo van? Buena continuación del día. ¿Están Buen día, listos? ¿cómo andamos? Sí, acá estamos. Bueno, la idea es, quería hacerles un problema parecido al problema 12, no exactamente igual, problema parecido, pero en lugar de una varilla, que ya pasaría a ser un problema de rígido convencional, con una pregunta, a ustedes les parece es el cuerpo rígido más sencillo que se puede construir? La Un esfera, punto. ¿no? ¿Cómo? Un Yo cuerpo sugería una rígido de un esfera. solo punto. Bueno, la esfera tiene una cuestión de simetría que es espectacular, pero un punto tampoco es un rígido, ¿no? Por un solo punto, ¿cuál es la definición de rígido? Que la distancia entre dos o más puntos se mantiene constante, ¿no? Así que Un rígido sencillo sería una varilla que esté unido a dos masitas, tal vez, que no se puedan, o sea, que la distancia no se pueda modificar y que sean como un sistema de dos partículas, pero que, bueno, pero que esto, que la distancia no se modifique. claro, cumple con la definición de rígido, claro, como dice Vanina, mantiene Sí. la definición de rígido. ¿Eh? No, digo, sí, Y, eso. y claro, dos masas, perfecto, ¿no? Dos masas puntuales. A ver qué pasó acá. Profe, también un anillo sería más sencillo que la esfera todavía, ¿no? Puede ser, depende, claro, el tema es que no aclaré bien sencillo en qué sentido, ¿no? Si simétrico, sencillo, ¿para qué? Pero el Claro, sí, cuerpo sí, por ahí rígido, por la rotación y eso es más sencillo el anillo. claro, depende para qué. El tema es el cuerpo rígido más simple posible serían dos masas puntuales, como dice ahí Vanina, dos masas puntuales separadas a una distancia de fija. Entonces, si tenemos dos masas m puntuales separadas a una distancia de fija, eso es el cuerpo rígido más simple, porque un solo punto no puede ser un cuerpo rígido. Y dos, bueno, ahí ya empezamos, ¿no? Porque tenemos la distancia fija. ¿Y qué pasa si yo, cómo esa distancia sea fija, cómo lo puedo plantear en términos de ecuaciones? ¿Qué pasa si cuál es la velocidad del segundo cuerpo respecto del primero? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Era que tenía que cumplir la condición de rigidez, ¿no? Que o sea, la velocidad en la misma recta que los une tiene que ser igual de ambos cuerpos. Ahí vamos. Pero, bueno, eso es lo que estuvieron viendo en la teórica, ¿no? Pero si lo pensamos un poco, ¿no? Deduzcamos un poco eso que dijiste. Si tenemos dos masas puntuales separadas a una distancia, y la velocidad de un extremo respecto del otro extremo, de una de ellas, de la velocidad relativa, ¿qué tipo de movimiento puede hacer el otro extremo respecto del primero? Si la distancia entre los dos puntos es fija. Nada más puede rotar, no se puede trasladar porque se tiene que mantener a igual distancia. Exactamente. Entonces, si este es el punto A y este es el punto B, la velocidad de B respecto de la velocidad de A, ¿está bien eso? Sí. Es igual a una rotación pura, ¿no? Movimiento circular, no le queda otro. Y esto es el movimiento circular, ¿no? Omega por R, por la distancia que los une, ¿sí? ¿Me van siguiendo ahí? Claro. Y esta es la que conocen, que me decían, ¿no? La condición de rigidez. Que fíjense, si multiplicamos en forma escalar, a ver si vamos ahí a lo que decía Vanina, si multiplicamos ambos lados de la ecuación producto escalar por RB menos RA. RB menos RA es este vector, ¿no? Que parte de aquí, voy a cambiar de color. Y esto de acá es RB menos RA, ¿no? Es ese vectorcito. ¿Se ve? Sí. Entonces, si tomo producto escalar a ambos miembros de esta ecuación por RB menos RA, tomo RB menos RA producto escalar BB menos BA, fíjense que obtenemos de este lado. Ya esta es conocida como la condición de rigidez, ¿no? Condición de rigidez, que es lo que puede hacer, es el vínculo que hay entre los puntos. Y producto escalar
omega por RB menos RA. Mario, igual esta condición de rigidez así escrita la podemos tomar para cualquier rígido, ¿o no? Bueno, es que esto es un rígido. Cualquiera de los dos puntos de un rígido, y esto lo cumple, porque tiene la distancia fija entre los dos puntos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con el producto escalar de este lado? Del lado de este lado. ¿Del lado derecho? Del lado derecho. Es nulo. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro eso? ¿Por qué? Porque multiplicamos un vector por un vector que justamente es ortogonal a este mismo. Claro, el producto vectorial entre omega por RB menos RA es ortogonal a omega, y esto de aquí es ortogonal a omega, y además es ortogonal a RB menos RA. Eso, el producto vectorial hace eso, es por perpendicular a cada uno de sus factores. Y como y el producto escalar de un vector por un ortogonal al vector, ¿eso cuánto da? 0. Necesariamente esto da 0. Bueno, y esto es lo que nos decían por ahí. Fíjense que la velocidad, ¿no? Voy a poner RB, vamos a distribuir esto de acá. Esto también es la condición de rigidez, sale de ahí, ¿no? Voy a distribuir producto escalar por BB menos, no lo voy a pasar del otro lado, ahora lo paso, RB menos RA, producto escalar por BA. Lo que hice acá es distribuir igualar a 0, ¿no? Acá lo que hice fue distribuir, ¿está bien? Con esto por RB y esto por RA, ¿no? Perdón, ¿cómo pasamos de la primera a la segunda que no escuché? No, lo que digo es que aquí lo que voy a hacer es distribuir esto. No, RB eso menos sí, eso sí. ¿Cómo pasa? O sea, ¿de dónde salió RB menos RA en la segunda fila del lado derecho del igual? Ah, lo que hice fue multiplicar escalarmente ambos miembros por RB menos RA. Eso mantiene la igualdad. Claro, sí, es verdad. Sí, No. ahí está. Gracias. Multiplico lo mismo de los dos lados. Sigo manteniendo la Claro. ecuación de rigidez, la multiplico por algo, que es astutamente, sé que eso va a dar 0 de un lado, y del otro lado, ¿qué me queda? Y bueno, si paso esto sumando para el otro lado, fíjense que es lo que me decían por ahí, creo que Vanina lo decía. No sé quién lo dijo, me dijeron que la velocidad a lo largo, esto lo paso RB, no sé, de la distancia que separa los dos cuerpos, la componente de la velocidad tiene que ser la misma, y esto es esto, ¿no? Porque RB menos RA es ese vector, producto escalar BA o BB me da la velocidad a lo largo de esa línea por el largo de la línea, ¿no? Esto de aquí es el módulo, a ver si les queda claro esto es el módulo de los dos, esto sería la componente de B a lo largo de esa línea, llamémosla L, por L, que es la longitud de la línea. ¿Me van siguiendo? Y de este lado tengo el largo del RB menos RA por la componente de la velocidad a lo largo de esa línea. La componente a lo largo de esa línea. Y lo que quiere decir eso es que la velocidad de dos puntos cualquiera en la línea que une esos puntos tiene que ser la misma. Pero si eso no fuese así, está bien, porque si eso no fuese así, a ver, ¿dónde está mi? Si eso no fuese así, y los dos la velocidad a lo largo de la línea que une los puntos fuese distinta, los puntos se estarían separando, porque uno va más lento que el otro, o más rápido, se estarían comprimiendo, acercando o alejando. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a un problema bien concreto. Entonces pusimos dos masas, vamos a eso. Dos masas, voy a poner mi masita acá, la otra la voy a poner por aquí. Mario, ya podemos acá, empezar con los ejercicios de la guía de cuerpo rígido, porque nos había dicho Germán, la clase pasada, la práctica pasada, terminamos y nos dijo que podíamos hacer hasta el 3, porque después empezaba con dinámica. Bueno, ahora vamos a empezar con, voy a hacer el ejercicio, este que voy a hacer acá es muy parecido
al ejercicio 12. El ejercicio 12 se los dejo a ustedes de ejercicio, vamos a hacer uno muy parecido a ese, y vamos a, con lo que terminemos de la clase de hoy, van a poder hacerlos de dinámica, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos esta separación, esta distancia L, esta masa M, y la velocidad, por ejemplo, de la de arriba, vamos a poner una velocidad de, este es 1, bueno, este es 1, este es 2, la masa tiene la misma masa, pero uno lo llamo punto 1 y punto 2. La velocidad de 2, la rapidez de 2 en este, así horizontal, es, pongámosle 10 metros por segundo. Y supongamos que la velocidad de 1 no la conozco, pero que la velocidad de 1 solo puede ser en ese instante, puede ser vertical. Ese es el dato del problema. La velocidad de 1 solo puede ser vertical. Acá la velocidad de 2 está en X versor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Bueno, pregunta. ¿Cuál es la velocidad de 1? Esto es en un instante, ¿eh? Instante, esto es Y, esto es X. Esto es Y, ¿no? Instante en tiempo igual 0. En tiempo igual 0 tiene esa velocidad. Las dos masitas. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de 1 para que justamente esto sea un rígido? ¿Cómo hacemos para calcular la velocidad de 1? Podemos mirar la velocidad, la componente de velocidad en la recta que los une. Podemos ver que las componentes de la velocidad de cada una de estas velocidades, como ahí me decía, ¿quién lo decía? Lo perdí. Yo te dije, esto lo hicimos Santiago. algo parecido con Marcelo, habíamos hecho. Bueno, vamos a volver a hacerlo. Vamos a ver. Claro, ¿no podés reemplazar en la condición de rigidez? Exactamente, podemos hacer dos cosas. Podemos reemplazar en la condición de rigidez tal cual. Esta es la condición, esta de aquí es condición de rigidez 2, ¿no? Porque es la condición de rigidez, pero a lo largo de la línea que une los dos puntos. ¿Se ve? Es la condición de rigidez, no deja de serlo. Y a veces es más piola usar esa, porque vamos a ver cómo. Entonces, si tenemos, voy a ponerlo en verde, esta componente de aquí, acá puedo armarme un triángulo rectángulo, y acá me puedo armar otro triángulo rectángulo, y quedarme con la componente a lo largo de la línea. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O lo hago más grande? Claro, y esas tienen que ser iguales, ambas componentes. Porque si fuesen distintas, esos dos puntos se estarían alejando o acercando. Es decir, es necesario que para que la distancia entre los puntos se mantenga constante, que la velocidad de los dos puntos sea igual a lo largo de la línea. Esa componente de la velocidad. ¿Van siguiendo ahí? Bien. ¿Podrías subir apenitas un poco? Sí. ¿Así o más? Sí, listo, ya está. Gracias. ¿Se ven los triángulos? Los vuelvo a hacer aquí, ¿no? Tenemos la velocidad 1. Voy a hacerlo un poquito más prolijo. La velocidad 2. Y acá voy a hacer un triángulo rectángulo. Y esta es la componente que estoy buscando. Y aquí lo mismo, voy a hacer un triángulo rectángulo. Y esta es la componente que estoy buscando. ¿Se ve, no? Este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 30 grados. Sí, ¿no? 30. Claro, el otro vale 60. Este de acá es 30 grados y este de aquí es 60, porque es paralelo al 60. Bueno, el de abajo no lo tengo, pero yo sé que esta componente, llamémosla B2, a lo largo de la línea, B2L, le puse ese nombre, lo inventé ahora, ¿no? B2L, ¿cuánto vale esa componente de 2 a lo largo de L? B2 por el coseno, de 60. Es B2 por el coseno, es el módulo de B2 por el coseno de 60. ¿Y esto cuánto vale? 10 metros por segundo por el coseno de 60. Que nunca sé cuánto, ¿no tiene una calculadora por ustedes a mano? Da 5. Un medio. Un medio. Claro, un medio del coseno. Claro, sí, todo da 5, el coseno.
Y esto a 5 metros por segundo, gracias. Entonces, sabemos que esta componente de aquí, voy a cambiar de color, si no, ya es demasiado. Esa componente de aquí, esta B1L, tiene que dar 5 metros por segundo. ¿Está bien? Tiene que ser igual a esta. Tiene que ser igual a B2L. Pero B1L, ¿a qué es igual B1L? A B1 por el coseno de 30. Y esto tiene que ser 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto vale B? Esto sabiendo que es una condición que nos da el problema, que justo en ese punto la velocidad era vertical, ¿no? No vertical, estaba en la dirección Y. No vertical, pues está todo, supongamos que está todo en un plano que no sé dónde está la vertical ni si es que hay vertical. Eso me dio 5,77, o sea, pasé el coseno de 30 dividiendo. Y más o menos. Perfecto. 5,77, o si lo dejo escrito, es, yo supongo que esto es raíz de 3 sobre 2, 2 sobre raíz de 3, ¿no? Por 5. Claro. Es decir, Y lo voy a después dejar así con 10 escrito. raíz de 3 sobre 3 también, si lo racionalizás. ¿Cómo? Lo puedes escribir, digo, como 10 raíz de 3 sobre 3. 10 raíz de 3 sobre 3 en forma racional o 10 sobre raíz de 3. Perfecto. Bueno, ahora, bárbaro. Tenemos la velocidad de 1. Velocidad de 1 entonces es, la velocidad de 1 es 5,77 metros por segundo en inversor y la velocidad de 2 es 10 metros por segundo en X versor. Esto también es 10 sobre raíz de 3 o como decían ahí, racionalizando, es 10 raíz de 3 sobre 3, bueno, como quieran escribir, metros por segundo. La dirección. Bien, entonces, ¿podemos calcular la velocidad del centro de masa? Estamos haciendo el problema, un problema de parcial. Esto sería un problema de parcial. Velocidad del centro de masa. Ya calculamos V1. Ahora nos faltaría la velocidad del centro de masa. Sí, obvio, es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 sobre la masa total. Tal cual hacia 1 la velocidad del centro de masa en un sistema de partículas, ¿no? Entonces, la velocidad del centro de masa es masa 1, que es m, por velocidad 1 en este instante, ¿no? En t igual a 0, en este instante. Más Profe, m. bien, la dirección y el sentido de la velocidad 1 la dimos nosotros al inicio, ¿o no? La dirección y el sentido de la velocidad 2 la dimos al inicio y la dirección de la velocidad 1. La dirección y el sentido de la velocidad 1 también. Claro, o sea, es condición inicial eso. Condición inicial, lo único que nos daban era el módulo de la velocidad 2 y la dirección y sentido de la velocidad 1. Bueno, la dirección, porque el sentido también sale de la condición de rigidez, ¿no? Sabemos que solo puede ir en la dirección Y, necesariamente tiene que ir hacia arriba. Claro. No puede ir hacia abajo. Sí, eso era parte del problema. El problema decía esto, daba dirección, sentido y módulo de B2, y que B1 era un B1 en inversor. Eso era dato, pero no era conocido el B1. Había que averiguar el módulo de la velocidad para que esto justamente sea un cuerpo rígido. ¿Queda claro el problema? Entonces, la velocidad del centro de masa, ¿cuánto nos da? Está claro, esto es m dividido 2m, lo distribuyo por B1, más m dividido, distribuyo ahí, ¿no? Por B2, la masa es la misma, acá me queda un medio, y acá me queda un medio también. Un medio de B1, que es 10 metros por segundo, en X versor, más un medio de 10 sobre raíz de 3 metros por segundo en inversor. Esa es la velocidad del centro de masa. ¿Podemos calcular la velocidad angular? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, En ese- podríamos usar la condición de rigidez que escribimos arriba de todo y de ahí es la única incógnita que podemos despejar. Exacto, porque de esta condición de rigidez, de esta versión, se llama o a veces colorario de la condición de rigidez, de esta versión desaparece en esta versión de la condición de rigidez, desaparece omega. Tenemos que volver a nuestra condición de rigidez original, a ver si lo pongo ahí, la remarco, que es esta de aquí. Y podemos usar el centro de masa, podemos usar el centro de masa va a estar en el centro, ¿no? En el centro de la varilla, ¿no? En el punto medio de la varilla, ¿sí? Porque las masas son iguales. Eso es fácil de probar, ¿no? Pueden calcular, pero bueno, es muy fácil. Bueno, entonces tenemos BA menos BB. Vuelvo. Vamos a calcular omega. Profe, perdón, ¿la longitud de la varilla era dato? La longitud de la varilla es L dato. Las masas son M dato. Pero B1 piden calcularla. B1 no es dato. Claro. B2 sí, va a quedar expresado todo en términos de las masas que son iguales y la longitud que es L. A veces tiran esos problemas, a veces aparecen así los problemas planteados, por eso lo escribo así. Si no, podríamos darle valores. Pero esto es más practicar cómo aparecen los problemas, ¿no? Porque Igual el valor de las masas no lo... Ah, bien, lo único que necesitamos es que las masas sean iguales, pero el valor así preciso no lo necesitamos también. El valor va numérico. a quedar expresado. Vamos a calcular omega, no vamos a necesitar las masas, porque solo va a depender, como tenemos la velocidad de los puntos, solo va a depender de las velocidades. Ni la velocidad del centro de masa depende, sabiendo que son iguales se nos va las masas, y omega tampoco va a depender de las masas. Pero ahora cuando veamos energía, en momento de inercia, ahí sí va a depender de la masa. Bueno, ¿y Profe, cuánto vale? Perdón, ¿puedes subir un segundito a la condición de rigidez? Sí. Muchas gracias. La volví a escribir, ¿eh? La vuelvo a escribir ahora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos omega? Es B2 menos B1 es igual a omega por R2 menos R1. ¿Y quién es? Bueno, B2 lo conocemos, menos B1 lo conocemos, ¿no? B2, ¿cuánto valía? 10 metros por segundo en En X. B1 es 10 sobre raíz de 3 metros por segundo en Y. Ahora van a ver por qué lo dejo así expresado, porque como voy a calcular energía, para que vean que no es que es para hacer algunas pruebas, sino es mejor que se acostumbren a trabajar con cifras significativas y no dejarlo. Bueno, esto es omega que estamos buscando, y RB menos R2 menos R1. ¿Qué es R2 menos R1? Voy arriba. R2 menos R1 es el vector que va, es este vector, ¿no? Termina siendo R2 porque R1 es el centro. Está en el origen. Claro, R2 menos R1. R1 vale 0. Voy a poner acá, R1 es el 0, 0. 0. Y R2 es L, L. Bueno, es L coseno de 60, ¿no? claro. En X ¿No lo podemos versión. dejar como R2 respecto de 1? Sí, pero quiero hacer la cuenta completa. Usar toda la información que tenemos, ¿no? Ok, L seno de 60 en inversor. ¿Está bien esto? Sí, Coseno de 60 es un medio y esta es raíz de 3 sobre 2. Acá. ¿Sí? Coseno de 60 era un medio, ¿no? sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces, lo tenemos ahí. Entonces acá nos queda R2 menos R1 directamente producto L, un medio, L sobre 2 en X, más raíz de 3 sobre 2 por L en Y. Fíjense que, bueno, necesariamente, ¿cuál es el plano de movimiento? Estas dos velocidades están en el plano XY. Omega, ¿cómo tiene que estar?
necesariamente. En Z. En Z. Es perpendicular al plano de movimiento. Así que omega va a ser omega en Z porque es perpendicular al plano de movimiento en ese instante. Así que ahí ya tenemos, bueno, y acá podemos calcular omega. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, ¿y esto cuánto da? Habría que hacer ahí el producto de omega por L por coseno de 60, que ahí sería Z por X, que es en I, ¿no? Claro. A ver si voy para ahí. Hago así. Vos me decís, hago omega. Z por X es I. Entonces me queda omega L sobre 2 por I. Más omega por raíz de 3 sobre 2 por L. Z por I menos Menos X. X. ¿No? Claro, sí. Pues estoy yendo para el otro lado. X y Z, Z por I, vuelvo, es menos X. Y de este lado, y acá podemos despejar, ¿no? Pues tenemos 10 metros por segundo en X menos 10 sobre raíz de 3 metros por segundo en Y. Y acá podemos, en una de estas, podemos despejar. En esta, por ejemplo, Podría igualar, ¿no? Digamos, lo que tiene I versor I con lo que tiene versor I y X con X. claro, tenemos dos ecuaciones, que en este caso van a ser dos ecuaciones redundantes. Nos tiene que dar el mismo resultado en las dos, ¿no? Entonces, en X tenemos 10 metros por segundo, por ejemplo, acá. 10 metros por segundo es igual a omega por raíz de 3 sobre 2 por L por menos. ¿Y esto qué nos da? Profe, ¿no son al revés los signos? No, ¿por qué? No sé, me pareció. Bueno, ahora vamos a ver. Acá estamos sacando, sabemos que omega está en Z, no sabemos si Z positivo o Z negativo. Acá nos está diciendo que omega va a ir en Z negativo. ¿Eso está bien? A ver si lo ven acá. Omega está en Z negativo. ¿Cómo está rotando esto? Es Está rotando. entrando a la pantalla eso. Entrando a la pantalla, exactamente. Y eso, para la regla de la mano derecha, X y Z, Z positivo saliendo de la pantalla. Así que nos va a dar en el sentido negativo de Z, omega. Está bien el signo, ¿no? Esas cosas verifíquenlas. Profe, ¿cómo para la regla de la terna derecha, X y Z, Z saliendo de la pantalla? Claro, X, pulgar, de una mano derecha, ¿no? Usen. Pulgar, índice y dedo mayor. La dirección, el pulgar es para X, el índice es para Y, y para el dedo mayor nos va a quedar en la dirección Z. No sé si ustedes me ven invertido en la imagen o no, no sé cómo parezco. No sé si me ven como mano derecha o no. Ahí está, sí, porque veía todo despejado, perdón. ¿Está espejado? X. Aparezco espejado, ¿no? No se preocupe, X es el pulgar entonces. X es el pulgar, sí. Perfecto. Tendría que desespejarme, no sé cómo hacer eso. ¿Por qué me aparece espejado esto? No, porque creo, pero es normal. En general, la cámara sola. Sí, siempre aparece espejado. Claro, pero puede ir a configuración. Nunca me aparece espejado, ¿no? A ver, levanta la mano derecha, profe, porfa. Sí, es espejado. Sí, está espejado. ¿Qué cosa? Igual Hay puede una ser por función. configuración que vos lo podés volver a espejar y lo ves bien también, me parece. Claro. No me deja. Bueno, pero igual tampoco perdamos tiempo en desespejarlo. eso. No, me deja claro, no. desespejarlo. Pero esto justamente es fundamental que no esté espejado. Pues la mano derecha tiene que ser la mano derecha, no puede ser la mano izquierda. Bueno, ustedes háganlo bien. Usen el trabajo cambien de sistema de coordenadas en su mente, en vuestras mentes. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Perdón, entonces, ¿cómo supimos que es negativo la velocidad angular? Y acá, fíjate que nos quedó Por el producto sería. por el producto vectorial. Ah, está bien. Fíjate, cada término, acá igualé lo que tenía X, ahora vamos a igualar lo que tiene Y, nos queda menos 10 sobre raíz de 3 metros por segundo, menos, y del otro lado nos queda omega por raíz de 3, omega por L sobre 2, en Y. Omega por L sobre 2. Esto es en X, y esto es en Y. Esto es en Y. ¿Sí?
Fíjense, nos da omega, nos da negativa. La componente z tiene que ser negativa. Y de los dos nos va a dar el mismo resultado. De este lado nos da omega, nos va a dar menos 10 metros por segundo por 2, queda menos 20, dividido raíz de 3, y dividido L, por 1 sobre L. Está bien porque ese metro se nos tiene que ir. ¿Sí? Menos 20, hagan la cuenta ustedes, pero menos 20 sobre raíz de 3 sobre L, lo voy a escribir un poco más prolijo. Menos 20 sobre raíz de 3L metros por segundo. Y el omega vector es esto, el z versor. Esto de aquí es el omega. Es la componente z del omega. ¿Había una manera más rápida y más fácil de calcular esto? Con el momento de inercia, ¿no? Y el Bueno. L cinético. Sí, No también. se podía, por ahí estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero no se podía usar algo con la velocidad del centro de masa. También podrían haber calculado con la velocidad. Claro, la ecuación que vincula un punto, o sea, por ejemplo, no sé, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad del centro de masa más omega por R1 medidos del centro de masa. Entonces de ahí se Claro. podría despejar. Podríamos haber hecho esto, ¿no? Podríamos haber hecho esto aquí, ¿no? Si teníamos la velocidad de 1 y queríamos la velocidad de 2, va a ser la velocidad de 1 más omega. La velocidad de 2 va a ser la velocidad de 1 más omega por R. Y Claro. bueno, ¿no? Acá. R1 menos R2 sería, ¿no? La Claro. precisión relativa de... Claro. Acá tendríamos la velocidad de 2, que la conocemos, tiene que ser a la velocidad de 1, que está en I, más omega por R, que es omega por L por el seno del ángulo entre, ¿sí? Omega y R, que es 90, ¿no? Porque omega va para arriba y L va para allá, ¿no? Por el seno de 90. Es la misma ecuación que teníamos antes, solo que escrita de otra manera, ¿no? Claro, y el producto vectorial nos da ojo, que nos da en esta dirección perpendicular, ¿no? Nos daría en esta dirección perpendicular. Tienen que descomponerla, ojo, que nos da en la dirección perpendicular a la línea. Digo por si lo quieren hacer medio a ojo, pero tengan cuidado con las componentes. Esto nos da en la dirección perpendicular, tiene que descomponerla. Perdón, ¿por qué seno de 90? En la dirección normal, tangencial. ¿Qué pasó? ¿Por qué seno de 90? Porque puse el módulo de uno, el módulo del otro, por el ángulo entre ellas. Que el omega va saliendo de la pantalla, L está en el plano, y hay un ángulo de 90 entre Está bien, sí. entre el plano, ¿no? El plano donde está todo, y de omega. Genial, Profe, gracias. también podríamos poner directamente el producto vectorial y lo sacamos de ahí, ¿o no? Olvídate. Claro, y es lo que hice después. Pero digo, por si lo quieren hacer de alguna otra manera que le quieren encontrar, eso también lo pueden hacer. Profe, perdón, ¿por qué puso tangencial? ¿No sería normal? No, bueno, este versor, ¿no? El versor aquí. En realidad, llamémoslo tita versor, si quieren. Tita versor, para evitar confusión, ¿no? Tita versor, porque en realidad no es que es tangencial a nada, porque el otro B1 también se está moviendo. No va a ser tangencial a ninguna trayectoria. Llamémoslo tita versor, que va perpendicular a la línea, a la línea que une los dos puntos. Eso es para calcularlo de esa manera. Bueno, y con momento de inercia me decían, ¿qué era eso del momento de inercia por omega? Bueno, vamos a eso. Vamos a ver cómo calculamos la energía. Veamos, hasta acá tenemos todo bárbaro. Ahora la pregunta es energía cinética de este cuerpo rígido. ¿Cómo calculamos la energía cinética de este cuerpo rígido? Es la suma de ambas energías cinéticas. Exacto. Tenemos dos masas puntuales, muy fácil. La energía cinética de un sistema. ¿Cómo se calcula la energía de un sistema? Sigue valiendo todo lo que vimos en sistema de partículas en un rígido, con la ventaja que ahora conocemos que
el vínculo entre esos puntos es la condición de rigidez. Entonces, la energía Sería un cinética... medio de la masa 1 por la velocidad 1, o sea, el módulo de la velocidad 1 al cuadrado, Exacto. más un medio de la misma masa por la velocidad 2 al cuadrado. Bárbaro. ¿Y esto entonces cuánto nos da? Hagámoslo. Un medio de M. M1 Mario, era 10, ¿no? Mario, este es un rígido pero discontinuo, ¿no? No es continuo. Es un rígido con dos masas puntuales Claro, separados por una barra sin masa. ok. Claro, es un rígido discreto. Por eso podemos hacer esto. Un medio de la masa. Voy a poner 100 unidades, ¿está bien? Para evitar que se nos mezclen las cosas. Sabemos que esto va a dar en joule, ¿sí? Evitemos poner, si no se me va a quedar... El metro parece la masa y quiero evitar eso. Y de este lado, ¿qué nos queda? Más un medio de la masa y la velocidad 2. ¿Se acuerdan cuánto valía? El módulo de la velocidad 2. La velocidad 2, ¿la tienen? 10 sobre raíz de 3 será. 10 sobre raíz de 3 en inversor. Entonces nos queda 100 sobre 3. ¿Sí? Todo esto va a estar en joules, sí. Está bien, cuidado con eso. Creo que lo pusimos al revés, profe. Igual no cambia, pero la velocidad 2 era la de 10. Te voy a hacer Pero no importa, caso. vale lo mismo. Sí, es correcto. La velocidad lo pusimos al revés. Bárbaro. Entonces, eso por un lado, esta tiene que ser la energía cinética en este instante. Pero ustedes me dijeron, lo vieron con Marcelo, que esto, la energía cinética de un cuerpo rígido, es la energía cinética de toda la masa concentrada en el centro de masa, es decir, la energía cinética de toda la masa concentrada en el centro de masa, en medio de la masa total, por el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿no? Más la energía de rotación alrededor de ese centro. No tenemos energía de compresión ni de dilatación, porque esto es un cuerpo rígido, pero tenemos la energía de rotación alrededor de ese punto, ¿no? Y es un medio del momento de inercia respecto al centro de masa por omega al cuadrado. Claro, de las dos formas deberíamos llegar a lo mismo. De las dos formas vamos a llegar a lo mismo, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, y de paso practicamos un poco esto. La masa total es 2m, la velocidad del módulo de la velocidad del centro de masa ya lo calculamos. Esta es masa total. Entonces nos va a quedar un medio de 2m. La velocidad del centro de masa, ¿quién es? Al cuadrado. Tenemos por acá. Es esto de aquí. ¿Dónde estaba? Es esto de aquí, ¿no? Esta era la velocidad del centro de masa. 5, debes volver a escribir acá. La velocidad del centro de masa es 5 metros por segundo en X versor. Y más 5 sobre raíz de 3 metros por segundo en Y versor. Entonces, el módulo de la velocidad del centro de masa, aquí es igual. Vamos a hacerla acá, a la raíz cuadrada de 25 más 25 tercios. ¿Sí? Sí, perfecto. Metros por segundo. Bueno, entonces el módulo, el módulo cuadrado va a ser 25 más 25 tercios. Lo vamos acá abajo. El módulo al cuadrado va a ser 25 más 25 tercios. Fíjense que se está pareciendo, ¿no? Este 2 lo podemos cancelar con este 2. Y de este lado tenemos un medio, el momento de inercia respecto al centro de masa. Todo importante, de dos masas puntuales. ¿Cómo lo calculamos? Es un más, profe, perdón. Ay, gracias. Qué cosa, ¿eh? Más el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Cómo lo calculamos? Esto de acá es L sobre 2. Esto de acá es L sobre 2. ¿Cómo se calcula? Sería la masa por el radio al cuadrado, que en este caso es, ahí dice L sobre 2, ¿no? Sí, ahí está.
Perfecto. Es masa por L sobre 2 al cuadrado, que es L cuadrado sobre 4. Y de vuelta lo mismo, ¿no? Más masa por L cuadrado sobre 4. Es decir, nos queda masa por L cuadrado sobre 4 por 2, es decir, por L cuadrado sobre 2. ¿Sí? Este es el momento de inercia. Masa por L cuadrado sobre 2. Este es el momento de inercia de nuestra barrita. Y el omega cuadrado lo teníamos. El omega lo teníamos también. El omega lo teníamos, que está ahí. Es 20 sobre raíz de 3L al cuadrado. Me da 400 sobre 3L cuadrado. ¿Me van siguiendo? Entonces vamos a simplificar un poco. Este L cuadrado con este L cuadrado se me va. Y este 2 con este 2 se nos va. ¿Qué más? El acá 4 me que queda- hay abajo en el denominador con el 400, con el 4 de 400. Pero Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a ponerlo. Entonces ya que nos queda. Nos quedaría M por 25 más 25 tercios. ¿Cuánto da 25 más 25 tercios? 100 tercios. 100 tercios, ¿ah? Creo que sí. sí, 100 Sí, tercios. está bien, como el anterior. 100 tercios, más, y de este lado nos queda 400 dividido 4, 100 tercios, ¿no? Más 100 tercios. sí, claro. Entonces, fíjense, no nos queda tan parecido al anterior, ¿no? El otro, ¿qué nos queda? 200 tercios de M. ¿Y el anterior cuánto nos había quedado? Un medio de 100 tercios más un medio de 100. ¿Cuánto da esto? Es 50 tercios más 50. 50 tercios de Y M. queda 200 tercios. Claro, queda 200 tercios también. Tiene que dar lo mismo. 50 tercios de M por M más 50 por M. Esto nos da 3%. ¿Cuánto da? 3 por 5, 15. 200 tercios por M. Queda exactamente lo mismo, 200 tercios de M. Las dos cosas tienen que ser iguales. No sé si les clarifica esto, ¿no? Que no puede variar, es la energía cinética del rígido, tiene una componente, si ustedes suman las energías cinéticas de cada componente infinitesimal de rígido, va a transformarse en una energía cinética de toda la masa en el centro, como si toda la masa estuviese en el centro de masa, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Que esto pasaba también con la energía cinética en un sistema de partículas. Teníamos toda la energía cinética como si todo el sistema de partículas estuviese concentrado en el centro de masa, más teníamos energía de rotación, más de compresión, más de estiración. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo habíamos escrito así o lo habíamos hablado? Teníamos, además de la energía de rotación, teníamos energía de compresión y energía de estiramiento. Porque las partículas se iban a alejar del centro de masa o se iban a acercar al centro de masa. Bueno, no sé si les quedó claro esto. El ejercicio 12 es muy parecido a esto que hicimos acá. Nos dice una varilla homogénea, no sé si lo tienen presente, de masa M y L 0,4 metros, está apoyado sobre una mesa sin rozamiento. En un instante dado, los extremos de la varilla tienen velocidades de 2 metros por segundo y la velocidad v, y dan los ángulos en ese instante. Hallar la velocidad angular y la del centro de masa de la varilla, tal cual lo hicimos nosotros acá con estas dos partículas, y calcular la energía mecánica de la varilla si se conserva. Pregunta, ¿se va a conservar? Así que lo pueden hacer, es muy parecido a este. La diferencia es que tiene una varilla y tienen que calcular el momento de inercia respecto del centro de masa. ¿Se va a conservar la... ¿Cómo sé si se conserva o no? Si hay fuerzas no conservativas. Claro, habría que ver el trabajo de las fuerzas no conservativas. Claro, a diferencia del sistema... Internas. Perfecto. A diferencia, tenemos que ver el trabajo de todas las fuerzas menos las conservativas. Si esto está apoyado sobre una mesa horizontal, sin rozamiento,
no hay fuerza de rozamiento. Cuando veíamos un sistema de partículas teníamos que ver el trabajo de las fuerzas conservativas, formaba parte de la energía mecánica, así que eso no nos interesaba. Y teníamos que ver el trabajo de todo el resto de las fuerzas, que en este caso serían las tensiones. ¿Se acuerdan que calculábamos las tensiones, las normales, todo el resto de las fuerzas? La ventaja, que en un rígido, todas las fuerzas, los trabajos internos, que son trabajos de las fuerzas internas, se van a cancelar. Y solo nos queda, es decir, si no hay fuerzas externas, las tensiones en las varillas se van a cancelar exactamente los trabajos, si no hay fuerzas externas. Pero esto solo en el rígido. ¿Sí? En el sistema de partículas aparecen los trabajos de las fuerzas internas. Así que acá, si no hay rozamiento, no hay trabajo de fuerzas externas, en el rígido se conserva la energía mecánica. ¿Sí? Es más fácil que el sistema de partículas. En el sistema de partículas tenían que ver además el trabajo de las fuerzas internas que ahora sabemos que se van a cancelar. ¿Y qué más? ¿Se conserva L? ¿Qué tenemos que ver para si se conserva L? Todo muy hablado, ¿eh? No estoy escribiendo nada. La sumatoria de El torques torque, exteriores. claro. También de las fuerzas externas. La sumatoria de torques respecto del centro de masa o de un centro instantáneo de rotación. Pregunta, ¿cómo calculaba acá? Y cortamos acá. ¿Cómo calculo acá la posición del centro instantáneo de rotación? Calculo para un punto BP con velocidad 0. Exactamente, podría poner un punto cualquiera y buscar un punto que tenga velocidad 0, pero gráficamente lo puedo hacer aquí. Tenés que trazar perpendiculares a las velocidades de cada una de las partículas. Te va a quedar justo uniendo los dos. O sea, sobre el eje X uniendo... Justo como si trazaras una recta hacia abajo en el eje X de la partícula. Sería desde el punto donde está, desde donde surge, o sea, de donde sale el vector. Claro, trazo esta perpendicular y esta perpendicular y acá tenemos el centro instantáneo de rotación fácilmente. La ventaja de tener esta distancia aquí, podríamos calcular, si uno tiene el centro instantáneo de rotación, calcula muy fácil omega, porque las velocidades van a ser todas perpendiculares a las distancias. Fíjense, si uno conoce que el CIR está acá, esto es 60, esto es L, muy fácil, pues sabemos que L por coseno de 60, que es esta distancia de ahí, por coseno de 60, que es esta de 1, si quieren, esto es de 1, omega por esta de 1 tiene que dar B1. Y omega por D2, esta de 2, la distancia perpendicular que es L seno de 60, desde 2. Esto es todo en módulo, ¿no, Mario? Todo en módulo. Después la dirección y sentido la sacan con la regla de la mano derecha. Pero es módulo, pero no. Fíjate que en el otro te aparece un seno, te queda ¿te acordás que te daba la componente, te queda perpendicular a la línea de la barra? Así que por más que saber el módulo, a veces no es muy útil conocer el módulo, ¿no? Porque después tenés que proyectarlo. Acá la ventaja es que te queda, ya sale el valor de la velocidad 2 casi automático, porque dividís por L seno de 30, a B2 que la conoces ya tenés omega, o B1. B2, esto serían 10 metros por segundo, así que sale rapidísimo la velocidad del omega, conociendo la velocidad, el CIR, el punto CIR, ¿no? El punto donde la velocidad es. Pregunta, ¿la posición del CIR puede cambiar en relación al tiempo? Claro, es instantánea, es instantánea. ¿Cómo va a ser el movimiento de esta barra? Esto es en un instante, si esto está apoyado en una mesa sin rozamiento, ¿cómo va a ser el movimiento? A ver, una rotación y una traslación. ¿Sí? Esta es una foto en un instante. Esto se va a trasladar, el centro de masa va a tener una velocidad en diagonal, y esto se va a trasladar y rotar alrededor del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, es como que va a ir avanzando y a la vez va a ir rotando alrededor, o sea, alrededor del centro de masa. Omega no va a cambiar porque el I del centro de masa, el momento de inercia respecto al centro de masa no cambia, así que el omega no va a cambiar porque no hay torques externos, así que
L se va a mantener constante, como I no cambia, omega se va a mantener constante. Muy hablado Mario, lo mío, una poco. preguntita. Sí, Ah, perdón. sí. Termina tranquilo. No, yo ando, sí. Con respecto a la regla de la mano derecha, ¿nosotros qué se tiene que respetar? ¿Que la velocidad sea igual a omega por R? La velocidad es omega por R, producto vectorial, pero en este caso son vectores perpendiculares. Fíjate, eh, eh, omega y R nos queda la velocidad que va a ser perpendicular a R también, ¿no? Pasa que yo hago omega por R con la mano derecha, no me está dando, por ejemplo, omega por R con respecto a la masa 2. Mira, omega lo pongo en mi pulgar, Sí. queda hacia adentro de la pantalla. R me queda hacia la posición de la, ustedes lo van a ver al revés, hacia la posición de la partícula 1. Omega por R, ¿cómo nos queda? Omega, ¿qué hice ahí? Omega, ¿hice algo mal? No, me queda hacia arriba, ¿no? Omega, ahí está, omega por R y me queda la velocidad hacia arriba, en inversor. Fíjense, si no con la regla de la mano derecha ponen omega, giran, no sé cómo ustedes hacen los productos vectoriales, hay varias maneras de hacerlo con la regla de la mano derecha. Yo pongo el índice en la dirección del primer vector, que es omega, el pulgar en la dirección del primer vector, que es omega, el índice en la dirección del segundo vector, que es R, así que omega por R y me queda la velocidad en inversor hacia arriba. El dedo mayor me da la... Perdón, si no también eso saldría si hago el producto vectorial, o sea, si sé que omega está en Z y que el R está en X, y ahí me da Exactamente. Z por X, o sea, te va a dar en I. Omega en Z versor por L coseno de 60 en, esto nos queda en menos X, ¿no? Menos Eso, X. Mario, a nivel cuentas está claro, pero cuando haces la regla de la mano derecha, ¿no te da hacia abajo el vector? No, porque omega me queda hacia dentro de la pantalla, R me queda hacia arriba, me queda hacia arriba. ¿Por qué te queda hacia abajo? No sé si creo que estoy poniendo mal, estoy poniendo el R hacia la izquierda. Sí, el R Claro. va del CIR hacia el punto. Hacia la izquierda. Del CIR hacia la masa. Mario, esa forma de determinar gráficamente el CIR solo funciona con dos partículas en este caso. Omega, esto es producto vectorial, perdón. ¿Cómo? No, con Para dos puntos determinar. cualesquiera del cuerpo rígido podés hacer lo mismo. Si tenés 2 puntos cualesquiera y hacia dónde apunta la velocidad. Lo hemos ¿Cuál hecho en otro momento con... No me acuerdo con quién. Si con Fede o con quién. ¿Cuál era la pregunta? Que me la perdí. Gaspar, ¿cuál era la pregunta? Yo me la No, perdí. que si esto de poder determinar gráficamente el CIR lo podemos hacer solamente con un cuerpo en el que solamente tenés 2 partículas. No, para cualquier par de puntos, como dice ahí John. Sí. Cualquiera, 2 pares de puntos de un rígido, cualquiera sea el rígido, si uno tiene 2 puntos y conoce la velocidad, puede determinar, con esos 2 puntos puede determinar. A veces no hay CIR, ¿no? A veces no hay CIR, si es una traslación pura, toda una traslación pura, sin rotación, el centro instantáneo de rotación está en infinito, no está. ¿Está claro? Si tenemos 2 vectores paralelos iguales, no hay centro instantáneo de rotación, no hay rotación, ¿no? Bueno, Cristina, ¿estás lista? No sé quién sigue. No, Germán. Sigo yo, ahí voy. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sigue Germán. Sí, Germán, sí, gracias. No, profe, se entendió bien. Ah, buenísimo, bueno, me alegro. Bueno. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la guía que es casi típico problema de parcial. ¿Cuál es un problema típico, pero típico, les puede tranquilamente tocar en un parcial? Un problema muy parecido a este, donde tengo un plano inclinado, con una polea que no es una polea ideal, una masa colgando, y en general en los parciales aparece un cuerpo que gira sin deslizar,
con la soga unida, por ejemplo, a un cilindro interior, pero que gira sin deslizar en un cilindro exterior. Pero vamos a no complicarnos tanto porque recién estamos empezando y vamos a resolverlo en la guía, que es un toque más simple porque en vez de un disco o un cilindro, tiene una masa, que igualmente es un problema importante para resolver. Entonces tenemos, la polea es parecida a un disco homogéneo y se comporta como un cuerpo rígido. Ah, no me acuerdo del momento de inercia de un disco homogéneo. Momento de inercia. ¿Se acuerdan? Ustedes los tienen guardados. Yo no me los acuerdo los momentos de inercia. Deberían acordárselos de ustedes. Porque ¿Para un disco? Sí, para un disco. A ver, yo lo tengo acá. Un medio. Es un medio de la masa por radio al cuadrado. Sí. Sí, es eso. Perfecto. Listo. Vamos a usar esto. Bien, en el sistema de la figura, la polea es parecida a un disco homogéneo y se comporta como un cuerpo rígido. Allá la aceleración del sistema y las tensiones T1 y T2 en la cuerda. Allá la variación de energía mecánica, bueno, lo hacemos con las tensiones, las aceleraciones, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que escribir antes de hacer cualquier problema de cuerpo rígido o de cualquier problema de cualquier tipo, sobre todo problemas donde tengan que pegar el desarrollo, lo que tienen que hacer es escribir de manera clara el sistema de referencia que van a utilizar. Entonces yo voy a elegir este sistema de referencia. Voy a poner XY y a este cuerpo le voy a poner también el XY así, como si, digamos, este eje estuviese así, estuviese en esta dirección. Ese va a ser mi sistema de referencia. Con este sistema de referencia, el Z positivo me queda hacia adentro de la pantalla. X y Z. Bien, con la mano derecha, el Z positivo es hacia adentro de la pantalla. Importantísimo a la hora de calcular la velocidad y la aceleración angular de la polea. Que tenga correctamente definido el Z, es un error común. Entonces, ahora que tengo el sistema de referencia, lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones de Newton, las ecuaciones dinámicas, tanto de fuerzas como de torque. Entonces vamos a hacer cuerpo por cuerpo, empecemos con la masa 1. Tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, eso se los vamos a pedir. Tengo el peso de la masa 1, la normal 1, me dice que hay un rozamiento. Yo no sé si esto se mueve en esta dirección o en esta dirección todavía, pero puedo suponer que se va a mover en esta, o sea, eso lo supongo yo, después si me da signo contrario será al revés. Y con esa dirección de movimiento, perdón el ladrillo del perro, pero se quedó encerrada. Deme un segundito que se quedó encerrada dentro de la frazada y no se puede salir. Listo. Bien, con esta anotación, con esta convención de que el cuerpo se mueve hacia arriba, el rozamiento va a ser en esta dirección, voy a tener una fuerza de rozamiento dinámica, y después voy a tener una tensión que va a ser tensión 1. Bien. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. La masa 2 está colgando. Estos, si en un examen el diagrama de cuerpo libre está mal, el ejercicio entero va a estar mal. Así que tómense su tiempo de poner todo lo que corresponde. Bien. La masa 2 tiene la tensión 2, que no tiene por qué ser igual a la tensión 1, y el peso 2. Y luego, la polea, que es la masa P, tiene una fuerza de vínculo acá, que es la que me lo mantiene quieto. Y después tiene lo más importante, la tensión 1 y la tensión 2. Bien, entonces ahora escribamos las ecuaciones, por lo menos las ecuaciones que más me interesan a mí. Entonces vamos a empezar descomponiendo la fuerza-peso de la masa 1. Vamos a hacer el dibujito, veamos, tengo el ángulo alfa acá,
por lo tanto el alfa va a ser este. Eso quiere decir que la componente y del peso va a ser el coseno de alfa P1, y la componente X del peso va a ser el seno de alfa P1. Bien, Hay una pregunta. Sí. Viste que vos dijiste que los exámenes tienen que estar bien. ¿Hace falta descomponer el peso en el diagrama de cuerpo libre? No hace falta descomponer el peso en el diagrama. Porque claro, si no queda, o sea, se borronea mucho. En realidad no conviene descomponer el peso en el diagrama de cuerpo libre porque si no se confunde cuántas veces aparece el peso. Está bien que lo hagan en un dibujo aparte o que lo hagan directamente en las ecuaciones. Listo, gracias. De nada. Bien, vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Empecemos con las ecuaciones de fuerza. Arranquemos con la masa 1 en la dirección X. En la dirección en la dirección X tengo la fuerza de rozamiento, que va a ser menos mu d por la normal, más T1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1 en X. Mientras me faltó el peso. No falta el peso ahí. Sí, gracias. Eso que lo anoté. Menos seno de alfa por M1 por G es igual a masa 1 por aceleración 1x. Bien, ¿y la normal cuánto vale? El peso en I. Bien, perfecto. Entonces, esto escrito de vuelta es menos mu d por mg coseno de alfa más T1 menos seno de alfa M1 por G es igual a M1 a 1. Bien. Vamos a escribir la ni, sin bien seguramente no la use para nada, porque no es muy interesante. Es menos coseno de alfa por M1 por G, M1, más normal es igual a 0. Y de acá es donde yo saqué cuánto vale la normal. En un parcial esto tiene que estar anotado. La normal desde ahí. Bien, vamos a la componente. Yo tengo componente y componente. Y vamos a la masa 2. La masa 2 solo tiene fuerzas en la dirección X para el tema que elegí. Que tiene el peso 2, que es positivo, M2 por G, más la tensión 2, y eso es igual a M2, aceleración de la masa 2 en X. Bien. Vínculos entre estas masas. Perdón, ¿no deberían tener signos distintos? ¿Cómo? Claro. Sí, gracias. La tensión tiene signo negativo en el sistema de referencia, porque toma el X positivo para abajo. Si yo llamo a las tensiones como iguales, Está mal. ¿está mal? Son iguales, porque hay una polea que no es ideal. Depende de que la polea sea ideal o no, depende de que la SOA sea inextensible o no inextensible. Ahora me hicieron dudar. Vamos a llegar a ese igual cuando planteemos la polea. Pero... Porque como está fija deberían ser iguales, ¿o no? Porque la aceleración es 0, entonces nos queda T1 menos... es que la fuerza de vínculo quizás. Sí, el tema es que la polea está rotando y que la polea tiene masa. Por eso, esa es la duda, que la polea tiene masa es lo único que a mí me descolocó y que no son iguales. Sí, creo que acá hubiese estado bueno hacer antes, que lo hace después Cristina, la máquina de ADU. ¿Recuerdan que vieron con Mario esta máquina? Era una polea. La vieron con Mario. Y en este caso las tensiones eran las iguales porque la polea no tenía masa. Claro, sí. Bueno, si la polea tiene masa, ya no es lo mismo. Las tensiones no son iguales. Pero entonces en el diagrama de cuerpo libre, en la polea tendríamos que poner el peso de la Tenemos que polea. hacer. La polea, fíjense que tenemos T1 y T2. Faltó ahí poner el peso de la polea, entonces ahí. Sí, faltó, es verdad que faltó el peso de la polea, porque la polea tiene masa. No voy a usar el diagrama de cuerpo libre, no voy a usar las ecuaciones de Newton de la polea. Lo que voy a usar es los torques de la polea. Pero en principio las tensiones no son iguales, porque es una polea con masa.
Es un cuerpo rígido, además. Pero bueno, ahora mismo vamos a llegar a eso. Entonces, vayamos a la polea. De la polea no me va a importar las ecuaciones de Newton porque todas las fuerzas se van a cancelar y van a dar cero para que la polea esté quieta, gracias a esta fuerza de vínculo que me va a dar lo que sea que me tenga que dar para que toda la suma de cero. Pero sí me va a importar el torque de la polea, y acá es donde yo tengo que tener cuidado. Vamos a plantear la polea, yo tengo la polea acá, y tengo dos fuerzas. Tengo una tensión 1 acá, y tengo una tensión 2 acá. Un error común es ahora plantear la distancia del centro de masa, porque lo voy a hacer respecto al centro de masa como centro de momento, al punto de aplicación de la fuerza. Siempre va a estar aplicado perpendicular. Las tensiones siempre van a ser perpendiculares a una distancia r, que va a ser el radio, del centro de masa. No va a pasar nunca de que esto forme un ángulo distinto a 90. Porque si fuese un ángulo distinto a 90, la soga se enrollaría y el punto de aplicación sería otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito plantear los torques ahora. ¿No? Habría que hacer la posición producto vectorial por la fuerza. Muy bien. Entonces tengo que hacer la suma de El torques, vector, claro. y la suma de torques va a ser igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular en forma de vector. Derecho, silencio. Bien, entonces tengo que plantear los torques. Los torques tengo, vamos a llamar, tengo R. Fíjense que acá los productos vectoriales los puedo hacer con la regla mano derecha. Ustedes en un examen lo vamos a hacer así ahora, lo tengo que hacer como vector. Entonces tengo que hacer R. Disculpame, ¿qué escribiste después del momento de inercia del centro de masa? La aceleración angular. Ah, bien, gracias. Sí. No sé qué letra usan. Gamma, pero está bien, se entendió. Ah, gamma, listo, perdón. Saben que no me acordaba qué letra estábamos usando. Gamma. Ahí está. Muy bien, así seguimos la conversación. Entonces tenemos, recuerden el tema de referencia, que este era X y este era Y, y lo importante de todo era que el Z era hacia adentro, positivo. Entonces, por este lo hago en el aire. R por T1 me da Z positivo. Entonces me va a dar R por T1 en Z positivo. Y ahora hago el otro. R por T2 me da Z negativo, porque me va saliendo de la pantalla. Menos R por T2 en Z negativo. Perdón, Germán, ¿podrías repetir un segundito? Sí, ¿lo repito? Bien. Vamos a hacer los productos vectoriales. Yo acá tengo dos formas de hacer los productos vectoriales. Una forma analítica y una forma así con las manos. Vamos a hacer el texto con las manos y ahora le voy a escribir analítica también para que lo tenga para el examen. Primero voy a hacer el producto vectorial entre la distancia y la fuerza T1. Entonces me queda R, que es así, en esta dirección, por T1 y me queda el dedo para adentro de la pantalla. Yo había dicho que para adentro de la pantalla es Z positivo. Entonces me quedó positivo. R por T1 por Z positivo. Hago la otra fuerza, la tensión 2, es R por T2 en Z saliendo de la pantalla, para mí. Eso es negativo. Me queda menos R por T2 en Z. Y eso tiene que ser igual a momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular, que no sé en qué dirección está, pero sé que va a estar en Z, porque tiene que rotar en este plano. Y el signo, que no lo sé, va a estar dado por esto. Esto puede dar positivo o negativo, según para qué dirección rota. ¿Cómo haría esto si yo quisiese hacerlo de manera analítica? Si lo quisiese hacer de manera analítica, tendría que descomponer en componentes. Tendría que poner la polea, hacer un único sistema de referencia para la polea. Por ejemplo, podría tomar XY,
y descomponer tanto los radios como la fuerza en componentes X, componentes Y. Coseno de alfa, coseno de alfa, etc. Que me va a dar lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Si yo hago esto, tengo que usar el mismo sistema de referencia, el mismo sistema de coordenadas para todos los cuerpos. ¿Bien? ¿Me creyeron? No entendí mucho cómo sería analíticamente. Bien, vamos a plantearlo. Pongamos el sistema de referencia, vamos el dibujito de vuelta. Voy a poner este sistema de coordenadas, voy a poner el X para allá, el Y para allá. Entonces empecemos con este y este. Este es radio y esta es tensión 1. Esto es alfa. Por lo tanto, en el sistema de referencia, este es alfa. Bien. Si yo quiero descomponer la tensión 1 en componentes X y componentes Y, yo sé que coseno de alfa, tensión 1, vamos a poner tensión 1, va a ser la componente X y va a ser negativo. Mientras que la componente Y también va a ser negativo y va a ser seno de alfa de 1 en Y. Mientras que el R vector, va a ser, si este es alfa, la componente X va a ser coseno, esta vez va a ser positiva, coseno de alfa R en X, menos seno de alfa R en Y. ¿Bien? Ya la descompuse. Y ahora tengo que hacer el producto, tengo que hacer R, producto vectorial T1, que me queda coseno de alfa por R en X menos seno de alfa por R en Y, producto vectorial menos coseno de alfa T1 en X menos seno de alfa T1 en Y. Bien, acá los que son Y con Y y X con X se van, así que solo me quedan los cruzados. Entonces, X con menos Y me da menos Z. Me queda menos coseno de alfa, seno de alfa, R de 1. Tengo una duda porque acá me tendría que dar coseno cuadrado, seno cuadrado. Y que haya descompuesto mal la fuerza R. Vamos a revisar. ¿Por qué sé que me tiene que dar coseno cuadrado, seno cuadrado? Porque no me tiene que dar ningún coseno, seno acá. ¿Ven? Me tiene que quedar al fin y al cabo RT. Entonces si me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, sé que me va a dar 1 y se me cancela. ¿Me creen o no me están creyendo? Sí. Ah, listo. Veamos, revisemos los ángulos. Si este es alfa, este no tiene por qué ser alfa, este es alfa menos 90, es verdad. Este es alfa. Listo. Si ese es alfa, en realidad, esto está al revés. Seno, coseno. Seno, coseno. Seno, coseno. Bien, hago los cruzados. Hago primero componente X con componente menos Y. Me queda menos Z. Entonces me queda menos seno cuadrado de R por T1. Después hago menos Y por menos X. Y por X es menos Z. Con menos por menos es menos. Me queda menos coseno cuadrado, R por T1. Y esta me queda menos RT1. Y así tengo, fíjense que acá puede dar el signo al revés, porque estoy tomando un tema de eje distinto al que estaba tomando antes. X y no, tiene que dar el mismo signo. Revisemos los signos de todo. Revisemos todos los signos. O sea, ¿Cómo te queda en el radio, profe, que son los dos positivos? ¿O no? El X es negativo y el Y positivo. En el sistema. Tenés Sí, me razón, parece que es al revés. tenés razón, gracias. Sí. Entonces me cambian todos los signos, gracias. Bien, y así calculo el torque de, por ejemplo, la tensión 1. La tensión 2 es más fácil,
porque el radio va a estar en X positivo, producto vectorial, la tensión 2 que va a estar en Y negativo. Y esto me va a dar en menos Z, me va a dar menos RT2. Entonces la suma de torque me va a quedar de vuelta RT1 en Z versor menos RT2 en Z versor es igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. ¿Bien? Este es el método analítico para hacerlo. En el examen, lo ideal es que lo haga con el método analítico. Con cuidado. Pero bueno, creo que nos desviamos bastante, así que vamos a seguir. Entonces, ¿Y cómo determinaste el sentido de la aceleración no angular? lo determiné. Yo sé que está en Z, pero no sé si positivo o negativo. Ah, ok, perfecto. Este valor que está acá no es un módulo, sino que tiene signo. Puede ser positivo o negativo. Según el resultado, voy a saber en qué dirección gira. ¿Bien? Bueno, entonces veamos nuestras incógnitas. Veamos qué cosas no sabemos. No sabemos las aceleraciones. No sabemos las tensiones. Y no sabemos la aceleración angular. Tenemos entonces 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces me gustaría relacionarlas todas, o por lo menos las aceleraciones. Bien, entonces ahí es donde vienen los vínculos. Importantísimo en un examen escribir correctamente los vínculos para que no esté todo mal. Vínculos. Primero, ¿qué vínculos tengo entre las aceleraciones del cuerpo 1 y del cuerpo 2? Son las mismas, es así. Son las mismas, sí. La aceleración 1 en X tiene que ser igual a la aceleración 2X. Bien, y con la aceleración angular, ¿qué vínculo tengo? Eso ya con decir que son iguales ya está, hay que justificarlo. Para las aceleraciones de los cuerpos, medio que pueden decirlo que son iguales porque la soga es inextensible. Listo, gracias. Sí. Ahora, donde hay que justificar un poco más es con la condición de rodadura. Yo sé que la polea rueda sin deslizar, por lo tanto, puedo decir que gamma por R tiene que ser igual a aceleración, esto va a ser igual a A, y gamma por R va a tener que ser igual a A. Acá en realidad tengo que usar la condición de rodadura, no puedo mandar a prepo esto. La condición de rodadura la vieron con Marcelo, ¿no? Sí, pero en el enunciado nos dicen que rueda sin deslizar la polea. Si rueda deslizando, estamos en problema porque no sabríamos. Claro. No lo dice, pero se asume que sí, es una polea. Si una polea desliza, no es una buena polea. Yo no quiero que deslice para que sea una polea. Pero bueno, yo acá lo voy a poner a prepo así, porque si no, no vamos ya con el tiempo, pero tienen que justificar con la condición de rodadura esta condición de acá. O sea, tienen que hacer todo el planteo de la condición de rodadura. Pero la polea tiene un punto de contacto con la pared en el que esté quieta, como para decir que rueda sin deslizar, un CIR. Si es una polea, tiene que rodar, o sea, la soga no tiene que patinar. La soga no tiene que patinar. O sea, ¿a qué me refiero con ruedas sin deslizar? Vamos a ver, porque quizás estoy confundiendo con rodar con el piso con rodar con una soga. Yo tengo la polea acá y tengo la soga. Yo lo que me refiero que rueda sin deslizar es que la soga tiene la misma velocidad que la polea, tangencialmente. Es que si no, mucho que no cumpliría la función de polea, sería muy mala Exactamente. polea. Si la soga patinara sobre la polea, no sería una buena polea. Y además tampoco lo podríamos calcular, porque ¿cómo se Además tampoco lo podríamos resolver, que es más importante todavía. Sí, perfecto. Pero bueno, la justificación acá quizás no es tanto con la condición de rodadura, sino más con mostrar que la soga tiene la misma velocidad tangencial que la polea, en punto a punto. Entonces, como tienen la misma velocidad, tienen la misma aceleración, porque tienen la misma velocidad en todo tiempo. Y como yo sé que la velocidad en este punto, la aceleración en este punto de la polea es gamma por R, y que la aceleración de un punto cualquiera a la soga tiene que ser igual a
porque tiene que ser igual a las aceleraciones de los cuerpos, porque la soga es inextensible. Por lo tanto, la condición de vínculo me queda esta, que gamma por R es igual a A. ¿Bien? ¿Los convencí? Lo único que me queda duda es que cuando nosotros usamos esa A en la condición de rodadura, la A es la aceleración del centro de masa. Sí. Y en este caso el centro de masa tiene aceleración cero. Ojo, estoy igualando dos cosas que son distintas. Gamma por R es la aceleración de un punto en el borde de la polea. Y A es la aceleración de la masa 1 en la masa 2, no de la polea. La polea está quieta. O sea, lo que estamos diciendo es que decimos que las aceleraciones son iguales para que uno no se acelere respecto del otro. Claro, o sea, yo digo que la aceleración del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2, de este y de este, son iguales para que la soga no se rompa. Ese es mi vínculo. Y después digo que la aceleración de un punto que está en el borde de la polea, tangencial, que es gamma por R, tiene que ser igual a la aceleración del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Claro, para Pero del ser igual borde a la de la aceleración de polea. la soga. Claro, sería la aceleración de la soga. Bien, vamos a pasar todo esto en limpio y ver cuántas ecuaciones nos quedaron. Vamos a hacer una hoja nueva. A ver cuántas ecuaciones nos quedaron y cuántos niveles nos quedaron. Lo voy a poner acá y lo voy a volver a copiar. Vamos a poner acá. Bien, vamos a copiar. Tenemos primero que menos mu d por m1 por g coseno de alfa más t1 menos seno de alfa m1 por g es igual a m1 por a. Después tengo m2 por g menos t2 es igual a m2 por a. Después tengo r de 1, como está todo en z, voy a sacarme el carácter vectorial y lo voy a dejar en forma de escalares. 1/2 de mp por r cuadrado por gamma. Bien, pero gamma es a sobre r, con la condición de vínculo esta de acá. Entonces acá voy a poner a sobre r. Bien, incógnitas. Incógnitas que tengo. Tengo la aceleración y tengo las dos tensiones. Son tres incógnitas con tres ecuaciones, por lo tanto el sistema tiene que tener solución. Entonces ya tengo todo lo que necesito para resolver mi problema. Con esto tengo toda la dinámica y cinemática del problema. Fíjense que acá puedo cancelar R y después la R que sobra puedo cancelarla con esta. Me queda una ecuación bastante más simple. Bien. Bien. Vamos a empezar a resolver. Bueno, acá tengo que elegir cómo hago. Las ecuaciones, vamos a poner un número, 1, 2 y 3. La ecuación 3 la voy a volver a copiar simplificada. Me va a quedar T1 menos T2 es igual a 1/2 de MP por A. Y podría, por ejemplo, despejar T2 de acá. T2 de acá me queda T1 menos 1/2 de MP por A. Y reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces me queda M2 por G menos... Eso porque lo quiero meter después en la ecuación 1 que siempre es solo T1. Menos T1 más 1/2 de MP por A es igual a M2 por A. Despejo T1 de acá. T1 es igual a M2 por G más 1/2 de MP por A menos M2 por A. Acá ya la viene la parte tediosa, que si no la siguen por completo no pasa nada, porque solamente resolver un tema de ecuaciones. Voy a meter esto en la ecuación 1. Entonces me queda menos... ¿Me queda todo? No, me están sobrando incógnitas. Estoy haciendo mal. ¿Nos podemos hacer una matriz? Poder hacer una matriz, sí. Y Como son resolverlo con el todas sistema letras, no lineal. lo quiero meter en matriz. Porque no voy a terminar más. Pero sí, ustedes lo pueden escribir con una matriz de 3×3 y diagonalizarlo con Gauss-Jordan. Está perfecto. También podría, por ejemplo, vamos a borrar esto.
También podría ponerme sumar y restar, que me parece que es la mejor forma. Por ejemplo, si hago ecuación 2 menos ecuación 3, por ejemplo, si hago ecuación 2 menos ecuación 3, me queda M2G menos T1 es igual a M2A menos 1/2 de MP por A, por ejemplo. Y ahora me quiero sacar... ¿Por qué no seguimos con la otra? Porque voy a hacer algo con esto. Ok. Y yo a esta ecuación le puedo sumar la 1. Si le sumo la 1, los T1 se me cancelan. Entonces me queda M2 por G menos mu D por M1 por G coseno de alfa menos seno de alfa de M1 por G es igual a M1 por A más M2 por A menos 1/2 de MP por A. Y acá todo es dato menos A, que es simple de fácil de sacar porque está todo a la derecha. Entonces me queda A es igual a M2 por G menos mu D por M1 por G coseno de alfa menos seno de alfa de M1 por G dividido, si sacar factor común, M1 más M2 menos 1/2 de MP. Y ya tengo la aceleración. Y si quiero la aceleración angular, solo tengo que hacer, yo sé que A es gamma por R, por lo tanto, si hago A sobre R, tengo la aceleración angular. Y una vez que tengo A, puedo calcular fácilmente las tensiones. Porque si yo meto esto acá, por ejemplo, yo tengo que T1 es M2 menos 1/2 de MP por A. Esto es negativo, y resolviendo, menos más M2 por G. Por lo tanto, si meto el A acá, T1 es igual a menos M2 más 1/2 de MP. Tienen números en realidad. Ustedes ya en este punto de la resolución pueden empezar a meter los números. A mí me gusta, sobre todo cuando corrijo los exámenes de ustedes, que tengan los símbolos lo más avanzado posible, porque permite darse cuenta de errores que si tienen los números es muy difícil de darse cuenta. Por ejemplo, unidades, por ejemplo, que aparezcan las cosas que tienen que aparecer, las masas que tienen que aparecer. Si acá ustedes en vez de masa 1, de masa 2, menos 1/2 de masa P, meten directamente la masa total, quizás te equivocan en alguna cuenta en el camino, no se dan cuenta, en cambio si dejan todos los resultados se dan cuenta rápido de que le está dando algo que no tiene sentido físico. Bueno, tengo la tensión 1, puedo ver la tensión 2. Yo sé que la tensión 2 es la tensión 1 menos 1/2 de MP por A. Tensión 2 es igual a la tensión 1 menos 1/2 de MP por A, que es igual a todo esto. Lo estoy copiando no para que lo copien en papel, sino para mandárselos y que quede la respuesta completa. Darle tan grande. Profe, entonces nos recomendás más o menos llegar hasta la aceleración con los símbolos y ahí ya empezar a reemplazar. Sí, si tienen la aceleración con el símbolo, ya medio que los demás pueden poner los números. Todo esto que estoy haciendo ahora quizás no hace falta. Pero por lo menos lleguen a alguno de los símbolos importantes, a una de las variables más importantes con expresión simbólica. Ejemplo, la aceleración. Yo le resolví primero la aceleración, podría haber despejado primero una tensión. Pero, por ejemplo, si calculan la aceleración simbólica. Después, a partir de ahí, que ya simplemente reemplazar el resultado, acá lo que pueden hacer es calcular cuánto vale la aceleración en número y reemplazar el resto de las ecuaciones con los números. Pues ya acá tienen mucha información. Fíjense, por ejemplo, que según los signos, los valores de M1, M2, MUG, alfa y MP, pueden saber qué signo tiene la aceleración. Entonces, se mueve para un lado o para el otro. Germán, en general en el parcial, ¿el ejercicio de cuerpo rígido de desarrollarse uno así o es más complicado? Un poco más complicado que este.
Típico problema de ejercicio de parcial que les había mostrado, por ejemplo, es parecido a esto, que tengo una masa colgando, tengo una polea, pero acá, en vez de tener un cuerpo común, tengo un disco que tiene dos radios. Esto es un ejercicio que se tomó en parciales anteriores virtuales. Tengo un disco con un radio que rueda sin deslizar en el punto más bajo y que tiene atada la polea en el punto superior. O sea que hay una condición de rodadura con la soga y igual que había con la polea. Este es un típico ejemplo de parcial que les puede tocar. La resolución es muy parecida a esta. Lo único que les aparece es un vínculo extra por la condición de rodadura acá abajo. Y bueno, tienen que tener cuidado a la hora de curar los torques de este disco. Porque la fuerza, la tensión está aplicada en donde, en el centro del disco. En un radio más chico, como si fuese un yo-yo. Ok. Tiene un radio interno donde la soga puede estar atada y un radio externo que es la que rueda sobre el plano inclinado. Claro, como si estuviera atado un rolemán que está dentro de la... Exactamente, sí. Sí. Entonces ahí ya tienen que tener un poco más de cuidado, pero eso es un típico ejemplo. Otro que es muy común, que los vamos a hacer las próximas clases, son el yo-yo, una soga acá, por ejemplo, o el de la cañería, que es una cañería esférica, donde tengo un cuerpo que cae, por ejemplo, que rueda sin deslizar, y tengo que calcular, por ejemplo, la velocidad, etc. La velocidad, la aceleración angular, la energía. Esos son típicos ejercicios de parcial que son parecidos a este. Bueno, sigamos. Bueno, ya tenemos todo, supongamos que tenemos los números, que son todos datos, y ahora nos pide calcular la variación de energía mecánica cuando desciende una altura igual a 0,6 metros. Bien, acá tengo varias formas de calcular energía mecánica. Yo conozco ya la aceleración de los cuerpos y conozco la aceleración angular de los cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tranquilamente, yo para calcular energía mecánica necesito la energía potencial, la energía cinemática de rotación de la polea, porque estoy calculando energía mecánica del sistema, más la energía cinemática de la masa 1 y la masa 2. Para esto necesito las alturas, que las tengo. Para energía cinética de rotación necesito la velocidad angular. Y para energía cinética de traslación necesito la velocidad de la masa 1 y la masa 2. ¿Sí? ¿Tenemos la altura inicial? La altura inicial no la tengo, pero puedo tomarle cero energía en ese lugar. Al fin y al cabo me va a diferir de una constante mi resultado. Pero bueno, yo acá la altura la puedo calcular. O sea, pongamos que tengo el sistema inicialmente. Vamos del sistema. Porque aparte, chicos, cuando hagan la ecuación, lo que importa es la variación de energía potencial. Claro, la energía mecánica como módulo no tiene sentido físico. Lo que tiene sentido son las diferencias de energía. Yo puedo tomar que mi momento inicial tiene energía 0 y calcular en base a eso. Sí, eso perfecto, pero el cuerpo 1 quizás está más alto que el cuerpo 2. ¿O no? Yo puedo definirlo como quiera. O sea, pongamos que tenga un valor de energía mecánica 0. A mí lo que me interesa no es la energía mecánica final, sino lo que me interesa es la energía mecánica final menos la energía mecánica 0. O sea, me interesa saber cuánto varió la energía mecánica, que al fin y al cabo es lo que tiene sentido físico. Sí es cierto que puede tener distinta altura y que por lo tanto si yo pongo el mismo cero de referencia para todos me va a dar distinto. Pero bueno, lo que me interesa es saber cuánto varió la energía mecánica respecto a la energía mecánica inicial. Por lo tanto le podría decir que empiezo con energía 0 y partir desde ahí. Bien, pero necesito la velocidad angular y la velocidad tangencial. Pero yo esto lo puedo resolver de dos maneras. Una manera es con cinemática. Yo ya tengo la aceleración angular
y las aceleraciones y la aceleración de las masas, las tengo. Por lo tanto, podría decir que, por ejemplo, la velocidad angular de la polea es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración angular al cuadrado, un mRV, un mcv, ¿no? Y que para las masas, la velocidad va a ser igual a 1/2 de la masa por la aceleración al cuadrado. Estoy diciendo cualquier cosa. Es por la aceleración por t al cuadrado, ¿no? Sí. No, estoy cansado, estoy viejo, todo. Pasa. No puede ser. Si sos viejo vos. No. Medio de A por T al cuadrado. No. Me falta el tiempo, pero el tiempo lo puedo calcular sabiendo que me dice, bueno, permiso, que me quiero saber cuánto tarda en llegar a una altura 0,6, por lo tanto ahí me puedo... La velocidad es... No me hagan caso, chicos, por favor. La velocidad es simplemente gamma por T y A por T. Y la posición, por ejemplo, el ángulo en función del tiempo va a ser igual a 1/2 de gamma por T cuadrado, y esto, y el R en función del tiempo va a ser igual a 1/2 de A por T cuadrado, y yo quiero que esto valga 0,6 metros. Y lo puedo hacer así, tranquilamente. Pero lo puedo hacer con conservación de energía, que es más fácil. Porque yo sé que la única fuerza no conservativa que está actuando es la fuerza de rozamiento. Porque ¿qué otras fuerzas tengo? Veamos todas las fuerzas que tengo en el sistema. Tengo las tensiones y los pesos. Bueno, las tensiones, creo que habíamos visto que los trabajos de las tensiones no son iguales. Ajá. Muy buen detalle. No, tengo que hacerlo así con cinemática. Bien. Pero bueno, puedo calcular el tiempo de acá. Si calculo el tiempo de acá, me queda que el tiempo es igual a 1,2 metros sobre A raíz cuadrada. Eso lo meto acá. Entonces yo tengo que la velocidad 1 y 2 van a ser iguales, porque están por la condición de vínculo. Va a ser igual a A por raíz cuadrada de 1,2 metros sobre A. Y que la velocidad angular va a ser igual a gamma por raíz de 1,2 metros sobre A. Todo esto es dato. A y gamma es dato. Y después me falta el H. El H tengo que aplicar, bueno, el H de la masa 2 va a estar 0,6 metros más abajo. Por lo tanto, el H2 va a ser igual a menos 0,6 metros, porque está 0,6 metros más abajo. Y el H1, acá tengo que aplicar trigonometría, yo sé que sube una distancia 0,6, por lo tanto, este desplazamiento va a ser seno de alfa por 0,6. Por lo tanto, el H1 va a ser seno de alfa por 0,6 metros. Bien. Por lo tanto, la energía mecánica va a ser la suma de todas las energías. Entonces tengo la energía mecánica, va a ser M1 por H1, que es seno de alfa por 0,6 metros, menos M2 por G, M2 por 0,6 metros por G, más 1/2 de la masa 1 por la velocidad al cuadrado de la masa 1, que es A, bueno, me queda A cuadrado, 1,2 metros sobre A, que se va con este, más lo mismo con la masa 2, 1/2 de la masa 2 por A, son iguales, ¿no? Distinta masa, pero son misma expresión, por 1,2 metros, más la energía cinética de rotación, que es un error común, es olvidarse de la energía cinética de rotación, que es 1/2 por el tensor de inercia, que es 1/2 de la masa P por R cuadrado, por gamma cuadrado, 1,2 metros sobre A. Bien. Acá tengo la energía mecánica del sistema, más la energía mecánica inicial, que no sé cuánto vale, como habían comentado,
esta energía mecánica del sistema después de que sube una altura 0,6 metros. Bueno, terminamos. ¿Cómo le resultó? Largo. A nosotros nos pedían la variación de la energía mecánica, ¿no? Les pedí energía mecánica total, pero como no da... sí, la variación de energía mecánica, sí. La variación. Ah, ok. Listo. Yo me Bien. perdí un poco al no tener número porque al final era una cuenta súper larga, pero creo que una vez que reemplazamos los valores no va a ser tanto. Una vez que llegan al sistema de ecuaciones, después el resto lo pueden hacer con cuidado y ya está, no hay problema. Porque sí, queda una ecuación enorme. Claro, acá parece mucho más difícil lo que es en realidad porque parece mucho más largo, pero no sé si es tan difícil después. No, o sea, ¿cómo es un examen típico? Un examen típico como el que le vamos a tomar, tienen que escribir el tema de referencia y de coordenadas, escribir los diagramas de cuerpo libre y escribir las ecuaciones de Newton y de torque. O sea, escribir todas las ecuaciones de fuerza y de torque y vínculos. Una vez que tienen eso, que es toda la primera parte hasta acá, ya está, ya tienen el problema casi resuelto, porque después lo único que les queda es resolver. Les queda un sistema de ecuaciones. Entonces, importantísimo. Aparte, es lo más importante. Sí, Bueno, en el múltiple choice no, en el múltiple choice si no coinciden con la respuesta fueron. Si tienen algo Pero mal en la primera parte, el parcial entero está mal, o sea, no se lo podemos aprobar. Pero si el DSL, las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo no están bien, el parcial está desaprobado. Además no le va a dar ningún resultado. Después tienen que resolver, que es simplemente armar un sistema de ecuaciones y resolverlo con el método que prefieran, con suma y resta de ecuaciones como hice yo, lo pueden hacer con una matriz de 3×3, etc. Después el problema suele tener algo de energía, como esto que hicimos acá, que era bastante sencillo en realidad, que no fuera porque mi cabeza ya nada más. Algo de energía, y después suele haber algún ítem C, donde tienen que aplicar alguna condición de rodadura, o ¿cómo es esto? La condición de rigidez del cuerpo, etc. Un ítem extra que no es tan importante, pero que tiene que algo tener. Román, una preguntita. Sí. Ahí abajo te quedó por la aceleración angular porque reemplazaste con la fórmula que tenías o con la expresión que habías sacado antes, ¿no? Acá abajo sí, porque esto es omega cuadrado, la velocidad angular al cuadrado. Chequen siempre unidades cuando hagan el parcial, chequen unidades, porque si las unidades no dan, seguro que se equivocaron. Es una forma fácil de darse cuenta. Y porque si tienen las unidades mal, tenemos que poner mal, porque quiere decir que tienen algo mal y no se dieron cuenta dónde. Germán, y otra pregunta, con respecto, ¿va a ser primero, digamos, esta parte de desarrollo y una vez que terminamos esto, vamos a pasar a la parte secuencial del choice? ¿O Suele es ser al el revés? último. No se sabe. El de Rigio suele ser el último ejercicio. Ah, bien. Ah, el último tipo del choice, que hay que entregar la Claro, hoja. hacen Ah, el del perfecto. choice y después le toca el de cuerpo rígido. Ah, o sea que el tiempo que tenemos es en base también a cuánto tardemos en hacer el choice. Ya, ¿sí? exactamente. Ustedes Ah, hacen el ok, choice en ok. 1 hora, después tienen 2 horas y media, creo que son 3 horas y media el examen, no me acuerdo bien. Y después tienen un montón de tiempo extra para esto, sí. O sea, si yo, por ejemplo, termino más rápido el choice, tengo más tiempo para este. Claro. Ah, bien, bien. Pensé que ya estaba cronometrado que tenía que ser sí o sí en 1 hora. Es todo junto, es todo junto. Ah, bien, bien, bien. Detallazo, si esto está mal, si este ejercicio no está aprobado, el examen no está aprobado aunque tengan todo el choice bien. Bien, perfecto. Así que manejen sus tiempos para llegar con tiempo a este ejercicio. Es importante este ejercicio. Sí, es lo más importante del examen. Es más, si tienen este aprobado y el choice en el límite, quizás lo evaluamos. Claro. Lo vemos. Si tienen este desaprobado, no importa cómo esté el choice, el examen está desaprobado. Bien. ¿Y del choice habría que tener 3 bien como para tener esa parte aprobada? O... Sí, el 50%. Bien. Profe, y en este caso que hagamos todo lo que dijeron que es más importante bien, el diagrama de cuerpo libre y todo, y narremos en alguna cuenta, ¿cómo sería eso? Si se equivocan en la cuenta, pero si el problema está bien planteado y el error que tuvieron no es un error físico, seguramente esté aprobado el ejercicio. O sea, si ustedes plantean todo bien, empiezan la cuenta y se comen un signo menos, no pasa nada. No tendrán el máximo puntaje, pero el ejercicio va a estar aprobado. Siempre y cuando el error que cometan no sea un error físico, o sea que las unidades le estén dando bien, por
ejemplo, si las unidades le están dando mal es un error físico, que hagan algo que no tiene ningún sentido físico en algún momento, eso también va a estar mal. Siempre es aconsejable hacer primero, digamos, todo el desarrollo algebraico y a lo último reemplazar con los números, ¿no? Sí, sí. Sí, veo que es más... Es menos difícil que se equivoquen. Claro, es verdad. Sí. Sí. Porque Podés arrastrar más el error si vas claro, reemplazando. si uno reemplaza al principio, porque yo en realidad podría reemplazar acá, ya podría poner cuánto vale alfa, Claro. y M y G. Pero si yo me equivoco al principio poniendo ese número, después arrastro el error a todos lados. Chau. Y no me voy a estar dando cuenta que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Yo acá, con una expresión analítica, me puedo dar cuenta fácilmente de dónde viene cada término. Me estoy dando cuenta que este es el peso en la masa 2, me estoy dando cuenta que esta es la fuerza de rozamiento, etc. Y encima por una cuestión del redondeo, ¿no? También. Igual el redondeo acá no importa, si ustedes lo ponen, lo vamos a corregir a mano nosotros. Así que si está redondeado distinto, no le vamos a poner mal, está todo bien. A mí me quedó una pregunta en cálculo de la energía mecánica final. Sí. ¿Por qué pusiste ese R al cuadrado? ¿Ese R cuadrado dónde salió? Este es el momento de inercia respecto al centro de masa. Con la energía cinética de rotación es un bien. medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bueno. Y una pregunta, ¿la energía mecánica inicial que pusiste ahí abajo queda ahí? No hace falta ponerla porque me pedía la variación, la puse como para que quede claro que es como esta es la energía mecánica y me falta la energía mecánica inicial que no la sé. Ok, gracias. Germán, una preguntita. Acá la velocidad angular nos quedó, nos había quedado hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. No sé el signo porque no reemplacé los números. Me queda el mismo signo que A, pero va a depender de los valores de M2, M1 y MP. A tiene que ser sí o sí positivo igual, ¿no? Porque estaba dentro de la raíz. No, Pero no si tiene tiende a por qué. descender, ¿ya no te está dando el sentido ahí? ¿Cómo? Si tiende a descender la aceleración, Claro. no te... Acá, ojo que acá está el módulo. Perdón. Pero todo esto es módulo. Porque fíjense que esto viene de acá. Pero igual el A, con cómo nosotros tomamos el movimiento, la aceleración es positiva en el eje X. No lo sé, porque esto podría estar cayendo si M. Bueno, en realidad sí, porque M2 es mucho más grande que M1 y lo lógico que venga para acá. Y una cosita a lo que iba. Entonces, la velocidad angular queda saliente de la pantalla, creo. Sí, queda negativa. Queda negativa. Y el producto, velocidad angular por producto vectorial con el vector posición, tiene que darte la velocidad. Sí. Ok, nada, era... Sí, si A es positivo, gamma me queda negativo, eso es verdad. ¿Los momentos angulares los vamos a tener que saber nosotros ese tipo de memoria o nos van a dar tipo una tablita en el parcial? O... Generalmente el ejercicio tiene escrito abajo del ejercicio cuál es el momento de inercia del cuerpo. Ok, gracias. Igual anótense en la cabeza, guárdenselo, el del disco, el del cilindro, el de la esfera. Son 3. Claro, porque van a ser esos, normalmente. Sí, no le vamos a tomar nada más raro que eso. Yo no me los acuerdo, por ejemplo, y está todo bien. No les voy a mentir. Pero en general el ejercicio parcial dice abajo el momento de inercia de tanto. Un detalle, tengan en cuenta porque es un error que pasó otras veces. Por ejemplo, el de tener el ejercicio que les mostré, que está formado por 2 discos de distinto radio, unidos. En tal caso tienen que sumar los momentos de inercia, porque el disco tiene un momento de inercia y el disco grande tiene otro momento de inercia y lo tendrán que sumar. ¿Lo podemos hacer en la siguiente práctica? Ese lo voy a hacer el jueves. Sí, ese lo va a hacer, el de Yoyoba es lo va a hacer Cristina. Y si hay tipo un hueco, puede ser que se resten. O sea, si es como solo la del medio y
No sé si me explico. No va a pasar, no te preocupes. Ah, bueno. Muy raro, un disco con un agujero en el medio es algo raro. Ah, bueno. Pero no hay un hueco acá en el medio. No, acá es un yo-yo, por ejemplo. Un yo-yo es un cilindro chiquito con 2 cilindros más grandes afuera. Con 2 discos, pueden pensarlo. Los momentos de inercia se suman. Tienen los momentos de inercia del disco adentro y los 2 discos afuera y se suman. Ok, entonces son 2 discos en la parte de afuera, o acá nos va a quedar solo uno. Puede ser uno, puede ser 2. Si es un yo-yo serán 2, uno a cada lado. Si es el ejercicio que les mostré yo del plano inclinado, serán uno chiquito y uno grande. El ejercicio igual les va a aclarar eso, no es que lo tienen que interpretar el dibujo. Y eso solo nos va a cambiar al principio en... Les cambio el momento de inercia al principio. El momento de inercia y después los cálculos ya van iguales en... Exactamente, sí. Ok. Sí. Bueno, y todo. Vamos a guardar esto. Después se los paso. Y nos vemos, estamos el martes, ¿no? Sí. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Vamos a Muchas gracias. Chao, gracias, Germán.